Vamos a empezar a ver el tema de la heterocedasticidad, que es uno de los problemas econométricos más recurrentes a la hora de realizar un modelo de regresión. Este inconveniente no lo vamos a llamar problema porque en realidad es una situación que se presenta muy a menudo en un modelo de regresión. Entonces, este inconveniente se da muchas veces debido a que la varianza del término de perturbación estocástica no es una constante, como lo habíamos planteado como supuesto anteriormente, ¿no? Habíamos planteado el supuesto de la homocedasticidad, es decir, que las varianzas de la perturbación estocástica son constantes a cualquier nivel en el modelo de regresión. Entonces, ¿en qué consiste este problema? Permítame verlo a partir de este gráfico, ¿no? Entonces, la homocedasticidad se refiere a la distribución del término de perturbación estocástica en un modelo de regresión. Lo vamos a discutir en este modelo. Observemos que tenemos una variable y que es la variable dependiente, y nuestra variable independiente x. Volvemos al modelo de dos variables, donde tenemos el intercepto beta 1, el parámetro de intercepto beta 1, y la pendiente, ¿no?, que es esta beta 2. Entonces supondremos que solamente tenemos 5 observaciones cuyos valores x son estos, ¿no?, desde el x1 hasta el x5. Si no existiera una perturbación estocástica, como no tenemos en este modelo, el gráfico se ve exactamente como lo que vemos aquí, ¿no? Todos los puntos se encuentran exactamente sobre la línea de regresión, ¿no? Es un modelo determinístico en esta situación. Pero ahora vamos a tomar en cuenta una perturbación estocástica. Una perturbación estocástica que está desplazada en cada elemento de forma vertical y que modifica y sin afectar a x. Es decir, que a veces el valor de x1 va a tomar valores de aquí o valores de acá y no necesariamente siempre el valor del medio. Lo mismo con x2, ¿no? Entonces, se formula la hipótesis que la perturbación estocástica es homocedástica en cada x, ¿no?, en cada observación. Si extraemos aleatoriamente un conjunto de datos, igual en ese conjunto de datos extraídos aleatoriamente, la perturbación estocástica sería la misma. Este gráfico que ves acá contiene tres de las hipótesis que habíamos discutido anteriormente. La hipótesis número 1 es que el valor esperado en cada observación es 0. Como verás, la media de esta distribución normal es justo la que se encuentra sobre la línea de regresión, es decir, no está ni por encima, no está ni por debajo la media. Entonces la esperanza o el promedio de esta distribución, de esta perturbación estocástica que tenemos acá, va a ser 0 porque no hay opción de que haya residuos o errores. O sea, en promedio, a pesar de que vamos a tener observaciones por arriba o por abajo, la perturbación estocástica tiene valor promedio igual a 0. La segunda es que obviamente cada perturbación estocástica es una distribución normal, como ves aquí, todas son igualitas a una normal, y no nos interesa mucho sobre estas, las vamos a asumir como hipótesis verdadera. La hipótesis de homocedasticidad o el supuesto de homocedasticidad es el que nos interesa. Estamos suponiendo que la varianza de la distribución del término de perturbación es constante para cada x, para cada observación. En este caso, las mismas tienen estas observaciones x tienen la misma varianza. Considera el caso de que aquí tenemos a un grupo de personas que sea pobres, el x1, y en función de los ingresos, ¿no? Y x5 podríamos ejemplificar que son personas que tienen bastante dinero, llámalas ricas si quieres. Y a x puedes llamarle el consumo de cualquier bien o servicio, por ejemplo el pan. Entonces, aquí estamos viendo que las personas de bajos niveles económicos tienen un consumo de pan que está medido por ese valor de y, simplemente extendemos, y que tiene estas distribuciones aleatorias reunidas alrededor de ese valor promedio de y. Y lo mismo, las personas que tienen más dinero, que son x5, se encuentran acá, su consumo de pan obviamente es mayor, pero sus distribuciones, si te fijas acá, son idénticas a las distribuciones de grupo más bajo. A eso nos referimos con el supuesto de homocedasticidad. La dispersión del grupo número 1 de x1 es igual a la dispersión del grupo 5 de x5. La variabilidad del grupo 1 es igual a la variabilidad del grupo 5. La volatilidad del grupo 1 es igual a la volatilidad del grupo 5.
Esa es la idea de homocedasticidad, que en griego significa igual dispersión. Entonces, para cada observación, una potencial guía de la ubicación de la línea de regresión es esta, ¿no? Es donde se encuentran cada uno de estos puntos. Una vez que hayamos tomado la muestra, algunas observaciones estarán por encima, otras por debajo, pero dentro de esta distribución normal en cada una de las observaciones que estamos generando. En cambio, se nos presenta la heteroscedacidad, cuyo gráfico es el que estamos viendo en este momento. Porque en el ejemplo que habíamos pensado, ¿no? Aquí tenemos la distribución para la gente que no tiene muchos ingresos, la gente pobre. Entonces, fíjate que su rango de elección, su canasta de posibilidades de elección es bastante chiquita, porque no tiene muchas elecciones, no tiene mucho dinero para gastar. Así que o consume poco o consume un poquito más de la media, pero no puede consumir cantidades grandes de un producto porque no le alcanza el dinero. En cambio, si vemos el grupo 5, su valor promedio es alto, pero también su canasta de posibilidades de elección, y si te fijas, es mucho más amplia que el grupo número 1. Entonces, este grupo de personas que se ubican, o de familias que se ubican en el grupo 5 o en X5, tienen mayores posibilidades. Entonces, es posible que su dispersión sea mucho más grande. Piensa la dispersión como la distancia del valor más chiquito al valor más grande de esta distribución. Entonces, cada uno de estas X, cada una de estas observaciones o cada uno de estos grupos o segmentos de consumidores, o llámalo como tú quieras, es distinto uno del otro. La media obviamente es distinta, pero la dispersión ya no es la misma. Aquí teníamos una dispersión igual, homocedasticidad, pero cuando hablamos de heterocedasticidad estamos suponiendo que su dispersión es distinta para cada uno de los grupos. ¿Sí? Esto está violando el supuesto de homocedasticidad y se denomina heterocedasticidad. Los puntitos celestes reflejan observaciones que se encuentran dentro del margen de las posibilidades de elección de cada una de las observaciones. Y bueno, como verás, el grupo 5 tiene mayor posibilidad que el grupo 1, que es lo que había mencionado hace un momento. Hay dos consecuencias principales de la heterocedasticidad que tenemos que mencionar. Número 1 es que los errores estándar de los coeficientes de regresión se estiman de forma incorrecta, ineficiente en realidad. Y las pruebas T y F, obviamente, no son válidas. Por lo tanto, cuando decimos que un estimador es significativo, o tal vez que no lo sea, pues no estamos muy seguros de eso, porque no tenemos real facilidad para entender que realmente hemos llegado al resultado adecuado. Esto porque el error estándar es ineficiente. Ahora, bueno, es lo que decía, ¿no? El estimador de los mínimos cuadrados ordinarios es un estimador ineficiente. Una técnica alternativa que dé un peso relativamente alto a las observaciones de baja varianza debería tender a producir estimaciones mucho más precisas. Es decir, tenemos que encontrar un estimador que sea eficiente y que tome en cuenta a este grupo y que compare en igualdad de condiciones al grupo número 1 con el grupo número 5, por ejemplo. Y ese tendría que ser un estimador que se denomina los mínimos cuadrados generalizados, que veremos más adelante. Bueno, les doy un ejemplo. Este ejemplo ha sido extraído de la página de Naciones Unidas, el anuario de Naciones Unidas, que es el statunido.org. Entonces, en este diagrama de dispersión, la producción manufacturera, que es la que se encuentra en el eje de las IES, se compara con el GDP, o perdón, con el PIB de cada uno de varios países, ¿no? Todo esto está medido en millones de dólares del año de 1997 y tenemos solamente 30 observaciones. Tenemos aquí bueno, a un grupo de países con un PIB de al menos 10.000 millones de dólares y un PIB per cápita de al menos 2.000 dólares, ¿no? Que son los 30 que tenemos registrados acá. En este diagrama de dispersión vemos las observaciones de los Estados Unidos aquí arriba, que tienen bastante producción manufacturera y tienen también bastante Producto Interior Bruto, y también la producción de Japón. Estamos hablando del año 97, por ejemplo, ¿no? Esto obviamente ha ido cambiando en los últimos años. Ahora, si yo eliminar estos dos países, porque digo, bueno, mira que Japón y Estados Unidos se están comportando muy distinto al comportamiento del resto del grupo, entonces son valores extremos. Quitémoslos porque de pronto pueden provocar que nuestras estimaciones sean imprecisas, así que vos damos Japón y Estados Unidos y nos concentramos, hacemos un zoom solamente en este grupo de países que se encuentra de la parte baja del gráfico.
lo hacemos. Entonces, agrandando eso, fíjate que estos 28 países, no te olvides que ya quitamos dos, tienen un comportamiento muy similar, ¿no? Esta es una imagen heterocedástica. Se supone que no debería haber tanta variabilidad, o sea, la variabilidad tendrías que pensar en el, por ejemplo, el grupo de los 2.000 millones, que no haya mucha distancia entre los grupos que se encuentran por acá. Sí, pero si te fijas en el grupo de los 10.000 millones, aquí ya hay bastante distancia entre esos dos países. Entonces, la varianza de este grupo es mucho más alta que la varianza de este otro grupo. La varianza del grupo de los países de abajo es chiquitita. Es un saltito, tac, 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 tac. Esta es la varianza, esa distancia. Y la varianza del grupo de arriba, fíjate que es mucho más grande. Es esta de acá. Entonces, este es un gráfico, un clásico ejemplo de heterocedasticidad. Por ejemplo, aquí te doy dos países, Corea del Sur, que se encuentra acá, y México, ¿no? Que básicamente tienen un similar Producto Interno Bruto, muy similar, pero tienen diferente producción manufacturera, que es la que vemos acá, ¿no? Entonces, estos dos, fíjate que la distancia es esta distancia, incluso comparando con estos dos que son vecinos muy cercanitos, su distancia es bastante enorme, ¿no? La dispersión que tiene o la variabilidad que tiene entre México y Corea del Sur es mucho más alta que la variabilidad que podemos encontrar aquí abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería que veamos en este gráfico. Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre Singapur y Grecia, que prácticamente son muy similares desde el punto de vista gráfico, por favor. Sí, es lo que queremos mostrar, ¿no? Las diferencias en el gráfico. Bueno, eso era todo en esta primera presentación, dar a entender la idea de heterocedasicidad, y en nuestros siguientes videos vamos a ir buscando la forma de detectarla de una forma mucho más formal que este gráfico que acabamos de ver, y bueno, y ver alguna forma de mitigar o resolver el inconveniente. Muchas gracias por tu atención.